pertenece obviamente a la agencia Mundo Receptivo. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Milani, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Martín y Walter, los saludamos. Hola Martín, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Eugenio, muchísimas gracias por recibirnos, por estar unos minutitos en el teléfono. Bueno, ya obviamente escuchó la introducción, así que hablemos netamente del turismo y cómo está yendo este mercado justamente aquí en nuestra región. Mira, yo por general soy optimista, así que en general puedo decir, no nos podemos quejar. Está muy cambiante el tema del turismo con respecto a lo que diríamos, a ver, para hacer una comparación amplia, para hablar así de antes de la pandemia y después de la pandemia. Después de la pandemia, evidentemente, sobre todo en lo que hace a turismo internacional, hay gente que ya tomó la decisión de que no va a viajar al exterior por una cuestión de costos. Entonces, ha quedado para el exterior una cantidad de gente que sí puede disponer de poder de viajar al exterior sin mayor problema. En el turismo nacional ha cambiado bastante también, porque los costos son elevados y cuesta realmente. Entonces, a ver, se van cambiando las formas de viajar. ¿Qué quiero decir? A lo mejor antes de la pandemia vos decís, bueno, me subo un avión porque entonces voy 3 días. Bueno, hoy a lo mejor ese viaje ya no le va a llevar 3 días, le puede llevar 6 o 7 días. Cambia, una parte hace en avión, otra parte la hace en micro, ve distinto. Mucha gente adoptó comprarnos, por ejemplo, el alojamiento o los servicios en destino, pero viajan en su auto. Hay cambios, es bastante distinto, y nosotros tenemos la obligación de actualizarnos, ¿no es cierto? Exacto. De cómo se mueve la gente, como para poder adaptarnos. Inclusive hay con clientes con confianza, ¿viste? Porque el tema de la gente de viajes es básicamente la confianza. Nosotros sabemos que tenemos que dar servicio, pero el pasajero se compra en el momento que siente confianza en esa agencia. Y entonces lo hablamos, ¿viste? Hay gente que se acostumbró a lo mejor a usar internet, aún dominando, que a veces se cometen errores que se pagan caro. O sea, a ver, te digo un ejemplo cualquiera. Tomás un vuelo que te pareció baratísimo, claro, pero resulta que tiene 2 escalas con la espera de 8 horas en una escala y 14 horas en la otra. Exacto. No, si no, pero yo no quería eso, pero era lo que compraste. Claro. Eso hace a la falta de experiencia. Eugenio, le pregunto, porque le decía por teléfono, estábamos analizando, bueno, una zona de hot sale, 10 millones de personas se van a parar en la compra un caudal de los 45 millones de venta de distintos productos, y es realmente lo que la gente está común que están comprando en promoción. Por eso es la pregunta, obviamente, casi obligada. ¿Usted ve ese mercado digital en lo que tiene que ver con la inclinación hacia comprar viajes o hacia reservar vuelos y demás, para ahorrar, digamos, una platita extra antes de que llegue las temporadas tanto de invierno o de verano para las vacaciones? Mira, hay una intención en la gente de comprar. En realidad, esta es una zona en la que no se ve reflejado totalmente esa concreción de viajes como puede darse en otros lugares. Correcto. Nosotros, por ejemplo, tenemos contacto permanente con agencias de todas las provincias. Y es muy distinto los comentarios o las consultas que hacen a agencias de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires o de Mendoza,
te diría que con el resto del país. Es como que estuviéramos hablando de dos países distintos. Inclusive hay como grupos que se arman, sí, que no se dan acá en la provincia, por ejemplo. Correcto. Entonces, por eso te decía al principio, ¿cómo nos va? No nos quejamos, pero está raro, porque vos escuchás, por ejemplo, el volumen de argentinos que viajan al exterior. Sí. O sea, nuestro fuerte siempre, obviamente, es el exterior. Correcto. Y vendemos al exterior mucho más que nacional. Pero no en un volumen que nos pueda llamar la atención. Perfecto. Eugenio, que forma parte de una cosa, sí, de estos cambios de que yo te hablaba, sí, en menor volumen, pero de importes mucho más importantes. Entonces, de alguna manera que compensado, pero tampoco es algo que nos llame la atención. Correcto. Lo que influye estos descuentos que aparecen, te entusiasma, sí, pero en general la compra no pasa por el total del viaje, sino a lo mejor de una parte. Claro, ahí estaba el tema justamente que veníamos analizando con mi compañero de radio, que bueno, hay gente que bueno, prefiere más vale ahorrarse ese dinero y pagar, como usted dice, fracción del viaje, como por ejemplo una estadía o algún turismo o algún servicio que le pueda ser factible para complementar obviamente sus vacaciones. Le quiero llevar al interior, Eugenio, usted que ya sabe, fue entrevistado por muchos colegas de aquí de la región, sobre la zona del impenetrable. Usted también tiene una visión muy exacta, de cómo se maneja ese mercado turístico, que de alguna manera el gobierno el anterior y el anterior también están impulsando, pero vemos que le falta todavía un poco más de nafta justamente a el carromato, del turismo para llegar pleno, a ser un corredor turístico elegido por el país. Claro. ¿Cómo está viendo usted, hoy? Lo que pasa es que quien nos mira de afuera no nos ve al Chaco como una provincia turística. Correcto. Y si hablamos de turismo global, tal vez tengan razón, pero nosotros podemos demostrar que sí podemos llegar a ser una provincia turística muy importante. A ver, a términos actuales, digamos que tiene nichos que son muy importantes. Por ejemplo, la pesca. La pesca es algo que nos puede brindar a nosotros muchas satisfacciones turísticas, porque tenemos desde muchos años gente muy capacitada para atender turismo de pesca. Tenemos unas aguas termales que no sabemos promocionarlas, que son extremadamente buenas, mucho mejor que muchas aguas termales que se habla en los distintos lugares del país, que las nuestras son superiores, como curativas. Tenemos los meteoritos, algo que si estuviera a lo mejor en alguna otra provincia denominada turística o en otro país, sería un boom permanente. Bueno, nosotros no. Tenemos el impenetrable, también único. Tenemos la ciudad de las esculturas. O sea, vos fijate que nosotros podemos tener 4 o 5 nichos realmente importantes, pero como no nos ven como una provincia turística, nosotros deberíamos implementar una promoción directa. A nosotros no nos sirve una publicidad general del turismo del Chaco, porque vamos a ser honestos. El señor que viene a pescar. Claro. O sea,
puede interesarle o no, pero qué sé yo, el impenetrable o los meteoritos o las esculturas, lo puede ver como una curiosidad, pero nada más, viene a la pesca. Correcto. El señor que viene a hacer para las esculturas, fascinado por el nivel que tiene, por la variedad, y sí. no estoy hablando de la Bienal, estoy hablando de Resistencia sí, la ciudad, exactamente. O el museo señor, al aire abierto. La pesca no le interesa. Claro, entiendo, Eugenio, entiendo. Lo mismo las aguas termales, lo mismo los meteoritos, lo mismo el impenetrable. Entonces, el impenetrable es una cosa, sí, está funcionando. Lo que pasa que el impenetrable no nos da volumen de turistas. Ah, correcto. Ese es un poco el tema. Correcto. Que como tampoco nos va a dar demasiado volumen en principio los meteoritos en las aguas termales o la pesca o la ciudad de las esculturas. Pero si nosotros promocionamos individualmente y vamos directo a quién puede ser nuestro cliente. O sea, si yo hablo de pesca, tengo que dirigirme a las asociaciones de pesca, por ejemplo. A los clubes, sí. Cuando yo hablo de la ciudad de las esculturas, ¿a quién me dirijo? A las entidades culturales que existen en todas las provincias y que sí les puede interesar en forma particular venir y encontrarse con 700 esculturas de distintos autores de todos los lugares del mundo, de distintos materiales y distintas tendencias. Bueno, y así con cada uno de los rubros. Entonces, es mucho más trabajo, es mucho más fácil hacer una cosa general, pintoresca, que uno se queda emocionado de ver algo, alguna publicidad bien hecha, pero en realidad como venta no nos va a servir. Eugenio. Es un poco lo que pasa con nuestro Chaco. Eugenio, buen día. Walter Mercules le saludo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Uno de los déficits grandes que también tiene nuestra provincia, y sobre todo cuando usted habla del impenetrable, es el tema de el acceso, la accesibilidad por los caminos y la falta de hotelería en esa región para decir, bueno, sí, llevo un contingente de pasajeros, lo tengo 3 días alojado allá, pero tienen asegurado el ingreso y el egreso del parque. No, olvidate, claro, no lo vas a poder alojar, no aseguras que puedan llegar ni que puedan salir. Entonces, por eso te digo, el volumen que nos puede dejar a nosotros de la gente que realmente le interesa el impenetrable es muy poco, a nivel anual no suma. O sea, no quiero decir que no se pueda, que no se venda, no, bien, y sigamos. Lo que pasa es que tenemos que lograr, como vos dijiste bien, bueno, buscar de tener una mayor hotelería, un acceso que me asegure el ingreso y el egreso de esos pasajeros que van a venir, porque no todo el mundo puede disponer de tiempo, porque mira, llovió y no puede salirse porque el camino está intransitable. Y todo el mundo está en condiciones de pagar un helicóptero para que lo saquen. Sí. Exactamente. Eugenio, por último, y agradeciendo también este contacto, sabemos que está en plena tarea también. Viendo la temporada, estamos en el mes de mayo, queda todavía 2 meses para julio, que son las vacaciones aquí en la provincia. Ese perfil regional, me gustaría conocer cómo viene el perfil regional, Eugenio, en cuanto al mercado del turismo. Mira, el pasajero de nuestra zona, salvo el individual del que nosotros le armamos en particular, tiene bastante claro. Para las vacaciones de invierno va a elegir Salta, Jujuy, Mendoza, muy pocos, pero sí siempre hay un porcentaje de gente que va a hacer esquí a los distintos centros, de Bariloche en adelante, San Martín de los Andes, Iguazú. Y yo creo que ya en algún momento lo hablamos, vamos notando que hay como un mayor interés en Capital Federal, en Buenos Aires, cosa que se había perdido mucho, porque, a ver, nosotros hace 45 años que tenemos la agencia y tuvimos distintas épocas. Yo me acuerdo épocas donde la gente se iba un fin de semana a Buenos Aires o a ver
una pelea, un partido de fútbol importante, o se iban al Colón a ver una obra. Bueno, eso se perdió. Correcto. Bueno, ahora, con distintas inquietudes, también hay gente que está empezando a mirar Buenos Aires como una salida turística, y que realmente es interesante porque, viste, Buenos Aires es nuestro centro, nos actualiza desde el momento que llegamos hasta que lo dejamos. Correcto. Mucha razón, Eugenio. Eugenio Milani, como siempre, muy exacto, muy preciso, muy sabio en sus palabras, don querido Eugenio. Gracias por darnos ese perfil, ese punto de vista, las perspectivas, punto de fuga, justamente en lo que tiene que ver con las conversaciones que atiende al turismo, que tiene el mercado, obviamente, también local, y donde, obviamente, también nosotros los medios nos tenemos que referir cuando hablamos del mercado turismo. Así que, muchísimas gracias, Eugenio, y que tenga una excelente jornada, ¿sí? Listo, chicos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.